año 1957 sale a la luz el convenio 107 de la OIT, que traía como una forma de asimilación de los pueblos hacia las sociedades de los estados existentes. Bueno, este convenio fue derogado por el convenio 169 de la OIT del año 1989, pero yendo un poquito más atrás, en el año 1985 aproximadamente se sanciona la ley 23302 de la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde el Estado intenta adecuarse a la realidad de los pueblos existentes, ya que había venido un proceso de asimilación desde la creación del Estado. Por ejemplo, tenemos la Constitución del año 1853, donde decía que a los pueblos indígenas había que civilizar al indio y convertirlo al catolicismo. Entonces ha venido un proceso de asimilación y conversión distinto a la cosmovisión de esos pueblos que existían en Argentina, ¿no? Una realidad es lo que decía el hermano Germán David, que se trataba de homogeneizar y trataba de decir, bueno, los indios están o son coya, guaraníes o luchí, y no había más pueblos, sabiendo que en el propio Estado había varios pueblos originarios. Con esta ley de la creación del INAI, bueno, se comienzan a inscribir las comunidades, o mal llamadas comunidades, ya que en realidad el sujeto de derecho es el pueblo originario, como marca el convenio 169. En el año 94 se sanciona hay una reforma de la Constitución Nacional, y en esa reforma se sanciona el 75 y 17, donde se enmarcan algunos derechos, ¿no? Uno de los más importantes es la preexistencia. El Estado reconoce la preexistencia de los pueblos a la creación del Estado Nacional e incluso a la colonia, ¿no? Y ahí se comienza a hablar de territorios, aunque por ahí se trata de confundir o decir, bueno, la tierra para los pueblos originarios. En realidad no, lo que se está diciendo es que se habla de territorios, ya que los pueblos enmarcados dentro de su estructura poseen autoridades, formas o cultura, economía, cosmovisión, que le diferencian del resto de la sociedad. En este artículo de la Constitución se habla de la personalidad jurídica, de la posesión de la propiedad comunitaria, de la entrega de tierras aptas y suficientes, el caso de lo que explicaba el hermano Germán David, ya que se avanzó sobre los territorios y esos pueblos quedaron reducidos en algunos casos a barrios. Entonces el Estado está obligado a entregar otras tierras aptas y suficientes para esos pueblos que han sido desplazados de sus territorios. También otro punto importante es la gestión sobre los recursos naturales de los territorios de los pueblos originarios, donde los pueblos tienen la gestión y la participación en caso de que haya un proyecto donde se quiera explotar los recursos naturales que existen en los territorios. Por ejemplo, puede ser los recursos mineros, forestales, genéticos, incluso hasta folclóricos, culturales, ¿no? Por ejemplo, entraríamos en el caso de la medicina tradicional, que está enmarcado dentro del convenio de biodiversidad, en el artículo 8J, que se sancionó en el año 92 en Río de Janeiro, donde a su vez este artículo fue llevado a un protocolo para la implementación que se sancionó en el año 2010, el protocolo de Nagoya, donde ahí se especifica cómo se debe hacer la consulta a los pueblos, cómo se debe llevar a un proceso intercultural para que esos pueblos presten consentimiento, ¿no? En el convenio 169 tenemos varios puntos que hablan, y el que hace referencia a esto es el artículo 6, donde se habla del consentimiento
que tienen que prestar las comunidades ante estos proyectos, ¿no? También acá vemos que en el año 2007 la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas viene a implementar algo más específico sobre el consentimiento, ¿no? Que se llama, o la consulta y participación, lo que se llama el consentimiento libre, previo e informado sobre el pueblo indígena. Bueno, este convenio 169 tiene un punto principal, la libre determinación de los pueblos. Bueno, habla del territorio y los recursos naturales y la consulta y participación. También trata sobre la propiedad intelectual, sobre el derecho constitucionario, el derecho que tienen los pueblos como propios, como formas de regirse dentro de una sociedad o dentro del pueblo, ¿no? También otro punto, la situación de los pueblos que han quedado o que son transfronterizos, lo que explicaba Germán en un principio, por ejemplo el pueblo guaraní que después de la conformación de los estados-naciones ha quedado dentro de 5 o 6 estados. Esos pueblos tienen una serie de derechos como el libre tránsito de personas y bienes. Los estados tienen que adecuarse a la realidad de ese pueblo. Después tenemos otro, como ley importante también la 26160, donde el año 2006 se sanciona esta ley debido al gran avance de la agricultura dentro del Estado, ¿no? Como todos sabemos, el problema de los desmontes y el problema que hubo por el alza de los commodities, ¿no? Como la soja, y el desplazamiento de los pueblos hacia lugares o desplazamiento de los territorios donde habitaban los pueblos, ¿no? Que tenían posesión ancestral. Así que, sancionada esta ley, se suspenden los desalojos. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tiene que hacer un relevamiento jurídico catastral de los territorios donde estaban los pueblos originarios, ver o velar cómo llevar ese programa o aplicar esta ley dentro de las provincias, ¿no? Que es una situación muy complicada, ya que al tener un Estado federal, las provincias y la nación tienen que llegar a un acuerdo o firmar convenios para que se aplique esta ley. El caso resultó tan complicado para los pueblos que las provincias y el Estado no se ponían de acuerdo en aplicar esta ley, y debido a esto hace 3 semanas se prorrogó por 4 años más la 26160, y esto es bien sabido, ¿no? Y ahí explicaba un poco Félix, debido a la situación de cómo están conformadas estas provincias, ¿no? O los sistemas de poder que se van transmitiendo de familia en familia, y el mismo gobernador es el terrateniente o el hermano o el tío o el padre. A su vez, este gobernador tiene al hermano o al primo que es juez. Entonces es muy difícil porque hay un choque de intereses de los terratenientes, que a su vez forman parte de un gobierno dentro de esas provincias. Entonces, debido a esto, se tornó difícil la aplicación de la 26160, pero en esta etapa desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y desde las organizaciones se estuvo peleando, se dio la pelea de forma continua para que esta ley sea aplicada, ¿no? También en el año 2010, a instancia de esta organización, se llevó a cabo una reunión con Presidencia de la Nación, donde se acordó y se decretó una serie de decretos donde se crea
Comisión de Instrumentación del Análisis de la Propiedad Comunitaria, el decreto 700/10, el 701, donde se habla de restitución de restos mortales de los pueblos. Por ejemplo, tenemos el Museo de la Plata, donde autoridades y integrantes del pueblo mapuche fueron asesinadas, están exhibidas dentro del Museo de la Plata. También se saca el decreto número 702/10, en donde se crea la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas. Esta dirección está a cargo de una directora que es del pueblo Colla, y en esta dirección trabajan miembros de distintos pueblos, ¿no? Por ejemplo, hay delegados territoriales que son del pueblo de Aguita, del pueblo Lule, del pueblo Atacama, del pueblo guaraní. Entonces, hay un acercamiento a que los pueblos tengan participación en las entidades o instituciones que refieren a los mismos pueblos, ¿no? También ahora, como en esta semana lo que surgió, ¿no? la ley de medios audiovisuales que la Corte declaró constitucional, los pueblos también tienen una serie de artículos donde se incluyó el derecho a la comunicación con identidad, donde también ahí tenemos cómo en esa ley implícitamente los pueblos son o se nombran como personas de derecho público no estatal, o personas jurídicas públicas no estatales. Y como comentaba ayer el hermano Félix, estuvimos con la vicepresidenta de la Corte Suprema. También otro punto para ver es el tema de la inclusión del derecho dentro del Código Civil, ya que vemos cómo las leyes de orden público, que tienen buenas intenciones desde el Poder Legislativo o desde el Estado Nacional para implementarse dentro de las provincias, no llegan a aplicarse dentro de las provincias. Entonces, por eso decimos que es importante la inclusión dentro del Código Civil de los derechos del pueblo, ¿no? Y ahí el año pasado se estuvo trabajando sobre la implementación esta y la introducción de una serie de artículos que hablen sobre pueblos originarios, como ser, por ejemplo, la personalidad jurídica, la propiedad comunitaria, el derecho constitucional de los pueblos, que se respete el derecho constitucional de los pueblos, para que esos derechos sean reglamentados y vayan directamente a ser aplicables dentro de la provincia, ya que un juez de la provincia acude directamente al código y salta la Constitución, no es visible para él el artículo 75 y 17, o cuando va a querer resolver un caso donde haya una usurpación, ve solo la parte individual de la propiedad y no entiende la propiedad colectiva a la que hacen referencia los pueblos, ¿no? Que es un derecho constitucionario y una forma de organización política de los pueblos mismos. Entonces, esa es la dificultad por la que actualmente los pueblos están queriendo salir para transformar la realidad intercultural del Estado argentino, ¿no? Ir hacia una interculturalidad y en el derecho, ¿no? Que respete y que sea equitativo para toda la sociedad.